Como digo, vamos a probar, entonces vamos ahora a trabajar con un texto. Para eso nos vamos al block 3. Y concretamente nos vamos al último que podéis ver, que es el Text on Extreme Sports. ¿Vale? Vamos a ver un texto sobre, pues sobre Extreme Sports. ¿Qué será eso? ¿Qué son los Extreme Sports? Pues ya está. Claro, o sea, cosas, el Jackass y esas cosas que aparecían. Bueno, pinchamos ahí. ¿Eh? Sí, claro. E igual tenemos por un lado el solucionario y por otro el texto. Así que vamos a ello. Luego ya trabajamos como trabajamos otras veces. Y este caso pues está directamente tomado de un libro de texto, ¿vale? En donde nos habla de el texto, pues es igual, Extreme Sports Art and Style. ¿De qué va? Pues de Extreme Sports. Encima, como es un libro de texto, pues aparecen también una serie de fotografías, que recuerdo que este año, no sé si lo había comentado ya, creo que sí, que yo siempre digo, en el examen siempre lo único que te van a ofrecer es el título. Este año pasado ofrecieron también, había fotografías, ¿vale? De monumentos y tal, que tenían que ver, bueno, pues... Perfecto. Vale, bueno, y luego después del texto ahora veremos pues los ejercicios y demás. Tenemos, aunque son ejercicios que se ajustan más o menos a los que viene, es decir, a los que tenemos nosotros que trabajar, por eso está escogido, bueno, hay alguna pequeña variedad. Vale, pero antes, bueno, ya que aparece por aquí, bueno, pues por repasar o conocer algún vocabulario nuevo no viene mal. Fijaos, tenemos como introducción hay una serie de adjetivos: boring, cheap, difficult, easy, exciting, expensive, fashionable, glamorous, mad, popular, risky and safe. Deberíais de conocer todos o prácticamente todos. Venga. 70%, 80%. La primera línea, salvo quizás fashionable, es basic. Es decir, la primera línea, los de la primera línea, salvo quizás fashionable, son básicos y tal. De la segunda, quizás risky es un poco el que tal, porque safe es de seguro, de tener seguridad. Risky es arriesgado, viene de risk, que es riesgo o peligro. Entonces, risky, pues algo que sería arriesgado, peligroso, ¿vale? Bueno, entonces esto que sirva más o menos, yo lo comento siempre, nosotros vemos un vocabulario además muy específico, pero a lo largo de todo el trabajo que hacemos en las clases salen muchas palabras. Palabras que de repente no nos detenemos a decir y tal, ¿qué significa? Porque deberíais ya saberlas, ¿no? Bueno, pues este pequeño ejercicio puede servir un poco como prueba para eso. Si de repente las que no había entendido a lo mejor una o dos, que puede ser risky o también a lo mejor para alguno de vosotros safe, vale, pero el resto deberíais de manejarlas y si no las manejáis, entonces deberíais de incorporarlas a vuestro vocabulario, ¿vale? Para eso sirve mucho cuando aparezcan estas palabras, aunque no digamos nada, si veis que hay una palabra, yo lo digo, que yo doy por sentado, que el resto de compañeros o bastantes compañeros no dicen nada, pero que tú no entiendes, es que entonces es que esa palabra yo debería de saberla. Pues entonces, o la apunto o me pregunto. Fashionable, si fashion es moda, pues fashionable, que está de moda, es un adjetivo. Es el adjetivo para... Es el adjetivo... es fashionable. ¿Qué significa boring? Aburrido. ¿Cómo? Aburrido. Boring. Hay otra palabra así, pero sinónimo. ¿No? Tedious, tedioso. ¿Ok? But boring. Es la palabra más común para hablar de aburrido. ¿Ok? Bueno, pues venga. Vamos, como siempre, primero vamos a leer el texto. Ya sabemos que va de Extreme Sports. Para que siempre estas reacciones de que va a haber palabras que no sepamos y cosas que no sepamos. Pero bueno, eso siempre pasa. Ya visteis, por lo que hicimos con el texto anterior, que muchas veces no es ni necesario saberlo todo. Bueno, pues empezamos entonces. I still remember the first time I saw Mike Metzer. The 27-year-old motocross champion raced his bike up a 5-meter wall of snow,
flew into the air and spun a full 360 degrees. I was, of course, watching the Extreme Winter Olympics on TV. People think that extreme sports started in the United States more than 60 years ago, when surfers used to chase waves along the coast. The term extreme sports soon started to be used with other sports, such as rafting and skydiving. Since then, support from big businesses has helped to make many extreme sports very well known. It seems that these sports are not just about doing a dangerous activity, but also about having a different lifestyle. Music, fashion, and attitude make extreme sports very attractive to young people. There aren't many sports that have all these things, says Alison Brawls, head of marketing for Nokia, which sponsors some of the biggest surfing and snowboarding events. Many countries now hold extreme sports festivals where people of all ages can meet famous sports stars, try different sports, buy clothes, and listen to their favorite bands. Ever since I first saw Mike, I've been hooked on watching extreme sports on TV. Maybe one day I'll be brave enough to try them for myself. Okay? Lo sé. I'm conscious. Lo sé, lo sé. Bueno, ese es el texto que ahora después ya, conforme a las actividades, iréis desmenuzando lo que sea necesario. Recordad que el texto, yo lo que tengo que entender es aquello que me pida las actividades. Lo leo primero, tengo una primera idea, pero en realidad lo importante es lo que luego me digan las actividades. ¿Vale? Bueno, las actividades empiezan a partir del number 2, dejando atrás el 3, serían que están marcadas como 2, 4, 5 y 6, ¿vale? Que responden un poco, salvo quizás la primera, la número 2 responde en la otra, de la 4, la 5 y la 6, al tipo de actividades que estamos trabajando. Bueno, la número 2 dice, read the title of the article. What is the text about? Bueno, incluso lo podemos hacer directamente, porque se suponía que es como este tipo de ejercicios que hasta donde sabemos no van a aparecer o no aparecen en el examen, de resúmeme o dime un título para el texto, ponle un título al texto, di una frase o escoge una frase que resume el texto. Extreme sports and fashion, the popularity of extreme sports heroes. De esas tres, extreme sports and fashion, the popularity of extreme sports heroes, ¿cuál sería la que más se ajusta al texto? La que digamos una que más o menos sería válida. La A, la B o la C. Sí, una de las tres. Bueno, sería la B, sí. La de popularity of extreme sports. La popularidad de los deportes extremos. Porque el texto nos habla de los deportes extremos. Nos pone un ejemplo de él, nos dice más o menos cuándo apareció y luego nos dice que se organizan eventos y demás. Es decir, durante todo el texto hay una idea clara de que son muy populares. Porque lo dan por televisión, el surf, que es el primer deporte extremo, es muy popular, habla de esos eventos que se organizan, que son también muy populares, ¿vale? The popularity of extreme sports. Bueno, y ahora sí ya 4, 5, 6, 4, 5 y 6, sí que tendríamos ahí, como digo, ahora, sí que tendríamos ahí, disculpad que ha habido un momento en que he parado el vídeo y tal, ¿no? Por si no lo habéis visto, estábamos trabajando el ejercicio número 2, que el ejercicio lo que pedía es, de esos 3 statements, de esos 3 como títulos, ¿cuál es el que mejor resume el artículo, ¿no? ¿Cuál es el que mejor resume el texto? Y el mejor es the popularity of extreme sports, la popularidad de los deportes extremos. Porque, como digo, es algo que viene bien para todo el texto. Si tuviéramos que hacer un ejercicio como este, en el que nos dan 3, 4 frases y yo tengo que elegir una que sea la que resuma el texto, hay que encontrar aquella que sea válida en cualquier momento del texto, al principio, a la mitad y al final. ¿Vale? Y the popularity of extreme sports es válida desde el principio. Insisto, empieza el texto viendo la televisión, porque son populares. Habla de que nació con el surf es muy popular. Y termina hablando de eventos y demás. Pues es porque los extreme sports son populares. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Una statement, una frase
que viniera bien en cualquier momento del texto. Bueno, y como digo, ahora sí que vamos con los 4, 5 y 6, ¿vale? Vamos a hacer como otras veces, ¿vale? Proyectar el texto y manejar vosotros las actividades y tal, ¿vale? Bueno, la primera me dice true o false, es una de las posibilidades. De hecho, el texto modelo que tenéis colgado es que lo proporcionó la propia consejería, es un true and false, pero nos dice find evidence in the text to support your answers, es decir, sí o no, verdadero o falso, pero hay que decir por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Fijaos, evidence in the text. No hay que por qué reescribir nada ni manejar nada, sino lo que haya. Claro, normalmente cuando esa justificación lo que se suele hacer es que se entrecomilla, porque tomas literalmente lo que otra persona ha dicho o ha escrito, ¿vale? Entonces, pues si es una frase, si es un tal, se entrecomilla y se ofrece como justificación. The writer went to the Olympics with Mike Metcher. Mike Metcher is an extreme skier. Surfing is considered the first extreme sport. Nokia gives money to pay for extreme sports events. Only young people go to extreme sports festivals. The writer has tried extreme sports. ¿Vale? Number 5, pregunta-respuesta, como siempre. Aunque aquí dice in your own words, si se puede copiar del texto, la copiamos. Si hay que hacer algún cambio, se hace. ¿Vale? Pero siempre que podamos, copiarla del texto. When did the writer become hooked on extreme sports? Where did extreme sports begin? Why are young people attracted to extreme sports? How have big businesses helped extreme sports? What can people do at an extreme sports festival? Recordad, la respuesta siempre tiene que ser en el mismo tiempo o estructura con la que se ha hecho la pregunta. Y por último, el típico find words in the text to match the definitions. Como son buenos, ya nos dan la primera. O sea, es una variación del que nosotros hacemos. Hay veces que te ofrecen una sola palabra y hay veces que te ofrecen una pequeña definición. Pero bueno, se trata de buscar un sinónimo, algo que corresponda a lo que te dicen ahí. A competition winner is a champion. Luego tienes quickly turned, follow, famous, a way of life, interesting, gives money to, large outdoor events, addicted to. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, pues nos ponemos a ello. A ver cómo queda lo del texto para que podamos verlo. No sé yo si va... Ay, qué... Sí, creo que sí, que va a ser lo que dice Luismi. Vale, sí creo que va a ser así esta vez mejor. Dejar las actividades y el texto manejadlo vosotros, ¿vale? Además, las actividades... a ver, un poquito. Ay, joder, se me mete esto de aquí. Vale, exactamente. Bueno, así para que se vieran todas las... Tiene que ser así para que se vean todas las actividades, la 4, la 5 y la 6, ¿vale? Vosotros proyectáis en vuestros móviles o tal el texto, ¿vale? Y vamos trabajándolo de esa manera. Lo que pasa es que si se agranda, se corta la actividad, ¿vale? Es decir, que si agranda a lo mejor solo se ve la 4 y la 5 y luego hay que ir subiendo y bajando para la 6. Entonces, la única manera, desgraciadamente, es así. ¿Vale? Bueno. Hay que hacer estas 3 actividades, ¿no? Basándonos, lógicamente, como siempre, puesto que es un texto, en el texto. Entonces, para hacerlo bien y tal, proyectar vosotros, coger vosotros el texto y nosotros proyectamos, yo dejo las actividades, ¿vale? Y entonces, pues vamos bien y tal. Si hace falta, ampliamos momentos o yo comento y tal, y demás.
Vamos un poquito ahí está. Si quieres nos pones la 4, la 5 grande y dejamos ahí uno. Vale, bueno, luego cuando pase pone las 5 y las 6. sí, en casa, bueno, pues yo tampoco creo que no le suponga mucho problema, ¿vale? Vamos a hacer eso por ahora, 4 y 5, y un poquito más adelante, pues ya se pone las 6 y o pones las 5 y las 6 y así. O ponemos las 5 y las 6 también. Y así. ¿Vale? Y así un poco de todo. De todas maneras, vamos viendo, para, como hacemos otras veces, por si hay que cortar y corregir algo y tal. Porque sabéis que siempre, por lo menos desde mi punto de vista, lo más importante siempre esto es aparte de que lo hagáis el trabajo, claro, la corrección. Bueno, pues vamos a corregir en este primer bloque lo que no hace tiempo. Yo digo, a mí me resulta esta la parte más interesante, bueno, porque comentamos y tal, y luego también porque yo creo que vosotros os reivindicáis. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras estáis haciendo los ejercicios hay caras de auténtico sufrimiento, como si le estuvierais diciendo, tu hipoteca se incrementa 100 euros al mes. Y, peor que eso, vale. Eso. Y cuando vemos y corregimos y demás, os dais cuenta que no está tan mal. Hay errores, por supuesto. Pero vais viendo que somos capaces de entender. Y tal. Debéis recordar también que estamos en noviembre. Es decir, y empezamos como en octubre, finales de septiembre. O sea, joder, pues valorad también todo lo que habéis conseguido hasta este momento. Bueno, proyecto el solucionario y entonces vamos cambiando del solucionario al texto y así vamos viendo. Y demás. Como siempre, bueno, como casi siempre, ¿no? Lo que se ofrece en el solucionario son, pues sí, claro, respuestas correctas y demás, pero no tienen por qué ser las únicas y las definitivas. Ya ha salido más de una vez que las respuestas que habéis proporcionado a vosotros o las opciones que proporcionéis vosotros resulta que son mejores, ¿no? O sea, que no toméis eso como lo definitivo, como escrito en piedra. En las tablas de la ley, ¿no? Bueno, a ver, la primera, empezamos con el true o false, find evidence. Vais a verlo, veis que lo de la evidence base está como entrecomillado porque son palabras, es decir, son frases y tal tomadas directamente del texto y de otra persona. The writer went to the Olympics with Mike Metcher. Bueno, pues eso sería false. Claro, ¿qué frase bueno, pues I was, of course, watching the Extreme Winter Olympics on TV, por ejemplo. Porque... Sí, pero... y termino y ahora tú me dices. La frase, la statement, vuelvo al texto y me dice the writer went. Aquí, evidentemente, no fue. Watching the Extreme Winter Olympics on TV. Es decir, ya con eso me está justificando que no fue, porque lo que hizo fue que la estaba viendo por televisión. ¿Tenía alguna otra alternativa y demás? Yo lo único que digo es que contestas con I was, no tendría que ser he o the writer. No, como dije al principio, esto es de true o false, no hace falta elaborar ni cambiar nada. Cuando te dice provide evidence, toma literalmente lo del texto y lo entrecomillas. Porque sí, lo que está... Era así, pero poniéndolo como si él lo dijera. Bueno, si eso también puede ser. Ya digo, yo esa alternativa, si me la encontrara, la daría por válida. La encuentro un poco más, como diría mi madre, trabajosa, porque tienes que tal, y tengo esta otra posibilidad, la que solo tengo que copiar, pero si es así, podría también valer. Yo he puesto de writer. Ajá. The first time he saw, ¿cómo se diga? Mike Metcher. Ajá. Was watching the stream with the Olympics. Vale, ok. Esa también valdría, porque incluye además lo del Mike Metcher. Vale, ¿alguna otra alternativa? Yo he puesto he's watching. He's watching the Olympics. Vale. Tomás, eso sí, intentar que sean frases más o menos completas, es decir, que incluya un sujeto, un verbo y tal. ¿Vale? Entonces, he's watching TV o he's watching the Olympics. Y de no sé qué, no sé cuántos en televisión. Vale, that's right. Ok.
Vale. Es la única que es digital, lo demás solo me he rendido de verdad, lo voy a hacer en casa. Quiere decir, ¿el resto no lo has hecho, Mariló? Solo he puesto verdadero falso. Vale, pero bueno. al final que- Vale. No, si, como tú dices, luego prefieres revisarlo mejor en casa, nada, no pasa nada. Ok, el siguiente me dice, Mike Metcher is an extreme skier. False. The 27-year-old motocross champion raced his bike. Claro, el campeón de motocross, pues ya está, ahí lo está diciendo, ¿no? El campeón de motocross corrió con o manejó su bici, su moto, ¿vale? Yo el último de Hitchbake, eso pues. ¿Qué has puesto entonces? No, todo lo demás sí, pero el Hitchbake no. Vale, es que sí. Ahí hace de poco, ¿no? Claro, porque dice raced, aunque está claro que es falso porque hablas de motocross champion, lo que pasa es que la frase queda un poco como colgada. Entonces, at least, al menos, raced his bike. ¿Vale? ¿Alguna otra alternativa? O... Fijaos, formalmente estoy insistiendo en esto mucho, pero bueno, entrecomillado y directamente lo del texto. Y ya. Ok. El siguiente me dice: Surfing is considered the first extreme sport. True. People think that extreme sports started in the United States, when surfers used to chase waves along the coast. Cuando veis que hay como unos paréntesis con 3 puntos, eso quiere decir que algo más había, pero que se ha quitado, ¿vale? Pero como es suficiente con eso, ok, nada que comentar, no. Next one. Nokia gives money to pay for extreme sports events. True. Says Alison Rose, empezamos así, head of marketing for Nokia, which sponsors some of the biggest surfing and snowboarding events. ¿Ok? Yo he puesto eso de a partir de street hasta sponsor. Hasta chile. Ajá. Marketing por Nokia, which is sponsor. Ok, lo que pasa es que... a ver, Luismi, coméntame, ¿qué es lo que has puesto tú exactamente? Eso. Head of marketing for Nokia, which sponsors some of the biggest surfing and snowboarding events. No, he puesto de head of marketing por Nokia, which is sponsor. Ya está ahí. Some of the, te lo podría dar por válido si pones which sponsors some of the biggest surfing and snowboarding events. Intentad no dejar las frases colgadas. Es que si tú dices Head of Marketing for Nokia, ya estás quitando Alison Rose says, ya estás quitando una parte de Alison Rose dice. ¿Vale? Entonces, bueno, venga, Head of Marketing for Nokia, podrían hacerla un poco de la vista y tal, pero which sponsors some of the biggest surfing and snowboarding events. Vale, eso sí al menos. Aquí lo que está diciendo es, Alison Rose dice, aunque ha habido un cambio en el orden de sujeto-verbo, pero bueno, puede pasar. Alison Rose, que es la jefa de marketing de Nokia, dice algo que ha dicho antes y tal, y Nokia, y aquí está la parte importante, que sponsoriza, es decir, que paga y tal. Y si por Nokia es en sponsor, vale, ok. Sin el... Nokia is a sponsor, ok. Vale. Only young people go to extreme sports festivals. Falso de toda falsedad. Además lo dice muy claro esta quizás, ¿no? People of all ages can meet famous sports stars. Ok, people of all ages. Lo dice, yo digo, lo dice bastante claro de of all ages, de todas las edades. ¿Cómo? Sí, porque de hecho lo más que hay a lo mejor es que dicen y se compran ropa y tal, ¿no? Es decir, hablan de lo que hacen ahí en los sports events, o sea que estaría dentro, tiene cierto sentido. Y por último dice de este ejercicio, the writer has tried extreme sports. Este también es bastante claro, ¿no? Porque dice, false. Maybe one day I'll be brave enough to try them for myself. ¿No? Quizás algún día sea lo suficientemente valiente, brave, para probarlo por mí mismo. Try them for myself. ¿Vale? ¿Ok? Más o menos.
si de repente, bueno, pues al menos habéis puesto verdadero o falso, eso ya es mucho, ¿eh? Porque de repente, a lo mejor me dicen, bueno, no sé aquilatar, no sé si empieza a quitar, pero sí sé que es verdadero y falso. Yo creo que esa es la parte más importante. La justificación es como el complemento. Pero si tú dices verdadero o falso y es lo que tú dices, es la parte más importante porque estás probando lo de la comprehension, la comprensión, si has entendido o no lo has entendido. Luego, verdad que, bueno, a veces uno puede tener problemas o a lo mejor no saber bien exactamente si pongo desde aquí hasta aquí o pongo aquí. Bueno, vale, sí. Pero lo más importante es verdadero o falso. Porque cuando, insisto, tú dices si es verdadero o falso y lo dices correctamente, tú ya lo has leído y ya sabes en el texto. Es una pena no entender bien ni siquiera la pregunta, porque fíjate, era copiar. Claro, era copiar. Exactamente. Eso que dice Marilo es una cosa importante también, lo de entender los enunciados de los que nos piden. Ya, yo lo he comentado ya varias veces que por la razón que sea, mi opinión personal es que tampoco entiendo muy bien por qué se le da tanta importancia a eso, pero bueno, es algo que se repite mucho en que los profesores, los que corrigen y tal, pone mucho énfasis en que el alumno haya entendido bien el enunciado, que no haya el más mínimo error de comprensión del enunciado, ¿vale? Entonces eso como un must, una línea roja, digamos, de la que parte y demás, ¿no? Entonces, a ver, Mario, tampoco es que no lo hayas entendido del todo, porque has entendido que era un verdadero y falso, o sea, que tal. Bueno, luego que me ha quedado esa parte, esa tal, pero ahí podría medio pasar. Medio pasar, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a dejarlo aquí para no quedarnos así cortados y la semana que viene entonces ya tratamos a fondo las questions y demás. Y la semana que viene sí que escribimos, ¿eh? La semana que viene no nos escapamos de escribir. Vale.